Buenos días y bienvenidos a todos al estudio bíblico de día miércoles. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado y Él nos abra su palabra, abra nuestro entendimiento y podamos obtener todo el provecho posible, ¿verdad? De lo que vamos a estudiar. Vamos a ver una porción del Sermón del Monte magnífica. Así es que los invito a ponerse en pie, quienes están acá presentes. Es un gozo tenerlos aquí y gracias a todos los que están viendo este estudio también desde sus casas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por tu amor, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de haber sido hechos hijos tuyos por medio de Jesucristo. Gracias por Jesús en nosotros, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por el santuario que estás edificando en un lado de la balanza. Ya lo somos desde el día que llegaste a nuestro corazón. En el otro lado de la balanza estás completándonos como un templo santo para ti. Gracias por tu obra maravillosa en nuestra vida, por el tiempo que nos concedes para poder crecer, Señor Dios, y dejar que tú completes tu obra en nosotros. Señor, gracias por tu preciosa palabra, por tu Espíritu Santo, quien nos conduce, nos guía a toda verdad. Señor Dios, gracias, Señor, por abrirnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento. Señor, si tú no abres nuestros ojos, no vemos. Si tú no abres nuestros oídos, no escuchamos. Así es que una vez más confiamos y dependemos de ti para que lo hagas. Padre, gracias por la porción de tu palabra que tienes dispuesta para nosotros hoy sobre tu mesa. Señor Dios, nosotros te servimos una mesa de gratitud y de alabanza. Gracias por la mesa que tú nos tienes servida hoy, Señor, de tu palabra. Oramos pues, Padre, que le des a cada quien su porción, que nos bendigas con ella, que tu voluntad sea hecha, Señor, y que tu palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Te damos toda la gloria y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Señor, gracias. Bendito sea tu precioso nombre. Amén, amén. Podemos sentarnos. Estamos estudiando a Jesucristo de eternidad a eternidad. Y ahorita pues estamos en Jesucristo en el tiempo, ¿verdad? Sus años acá en la tierra, lo que Él hizo, lo que Él enseñó, y estamos ahorita en el Sermón del Monte. Quiero darles un poquito de contexto y entonces entramos de lleno, pero la semana pasada hicimos en Mateo capítulo 5, hicimos varias cosas, ¿verdad? Hicimos la luz del mundo, hicimos la luz del candelero y la luz de la nueva ciudad en el corazón. Y a partir del verso 17, esto lo mencionábamos también, pero quiero regresar acá. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que el Señor Jesús acaba de decir esto y a continuación 6 veces dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, por ejemplo, no matarás. Mas yo os digo, pero yo os digo. Y si no entendemos bien esto, vamos a encontrar una contradicción con lo que acaba de decirnos el Señor Jesús 2 versículos antes. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Entonces, cuando Él dice, pero yo os digo, no está estableciendo algo nuevo. Lo que está haciendo es sacando a luz la verdad que hay detrás de las leyes, los mandamientos, los preceptos de Dios, sus estatutos, sus juicios. El Señor vino a sacar a luz la verdad. El Señor vino a sacar a luz los principios que hay detrás de cada uno de esos mandamientos. La ley era imperfecta porque pues en primer lugar no se podía meter al corazón de los hombres y transformarlo, ¿verdad? No podía hacer eso. La segunda cosa que no podía hacer la ley es lidiar con la causa de la ofensa.
La ley solo podía señalar la acción o el efecto o el fruto o la ofensa cometida y emitir un dictamen. Si usted hace esto, pues esto le toca, ¿verdad? De esta manera tiene que pagar. Pero la ley no podía examinar lo que motivó esa acción, la actitud que estuvo detrás de la acción. La ley no podía lidiar con eso. Entonces, seguramente la gente se justificaba. Por ejemplo, a veces tenían ganas de matar a alguien, pero no lo hacían. Entonces, si nos basamos únicamente en lo que aquí llama la justicia de los fariseos y de los escribas, que era solo la acción exterior, entonces la persona se hubiera sentido muy justificada y muy absuelta porque dijo: me dieron ganas de matar a esa persona, pero no lo hice, entonces soy un santo porque no lo hice. No, pues por fuera no lo hizo, pero en su corazón sí lo hizo. La ley no podía entrar al corazón y señalar la actitud interior, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, cuando sacó a luz la verdad, cuando sacó a luz los principios, el Señor Jesucristo le dio a la ley una connotación todavía más amplia. Y en la antigüedad, pues la gente era culpable de romper alguna de esas leyes. Pero ¿qué creen? Nosotros hoy, a través de Jesucristo, somos todavía más culpables, porque no solo lidiamos pues con el efecto, lidiamos con la causa. Amén. Entonces solo déjenme fortalecer o reforzar un poquito este principio. Son versículos que les doy todo el tiempo, son versículos que a mí me han salvado la vida y me ayudan a entender el ministerio de Jesucristo. Pero por ejemplo en Juan, por supuesto, capítulo 1, versículo 14, Juan 1:14. ¿Cuál es la razón por la que la palabra de Dios se hizo vida en la persona del Señor Jesucristo? Bueno, para que esta deje de ser teorías únicamente y podamos tener un ejemplo viviente de lo que significa esta verdad en acción en la persona de Jesús. Jesús se hizo hombre no solamente porque necesitábamos a un pariente sanguíneo que pagara el precio para nuestra redención. Por supuesto, esa es una de las grandes razones. Pero la otra razón es que Él se hizo hombre para enseñarnos cómo funciona esta cosa, para enseñarnos qué significa tener la palabra escrita en el corazón y cuál es el efecto o el resultado de eso, ¿verdad? Entonces, cómo teniendo a Jesús dentro nos aprendemos a conducir, a actuar, a reaccionar. Entonces, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que ahora el ser humano tiene a un ejemplo viviente en la persona de Jesús, de cómo se hacen las cosas, de cómo debemos vivir. Por supuesto, sin Cristo en el corazón esto es imposible, esto no funciona. Pero cuando Cristo llega al corazón, si lo dejamos crecer, Él va a vivir su vida a través de nosotros y nosotros vamos a estar actuando y viviendo de esta manera. Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Lo ven? La ley era esta cáscara. La gracia y la verdad era ese germen de vida que estaba adentro de la ley. Jesucristo lo sacó a luz, Jesucristo lo hizo manifiesto. La misericordia y la verdad, ¿verdad? O la gracia y la verdad. Así es que eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Tengo algunas citas maravillosas en Isaías 42, verso 13. Isaías 42, verso 13. Y aquí ya teníamos profecías de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús. Isaías 42. Bueno, a partir del verso 13 es obvio que está hablando del Señor Jesucristo, su siervo. Voy a obviar algunas cosas porque tendría que detenerme y recordarles el significado. Pero en el versículo 21, hablando en el contexto aquí de Jesucristo, dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Cómo magnificó la ley? ¿Cómo la engrandeció?
le dio un cuerpo humano a través del cual la ley, la verdad, podía manifestarse y darse a conocer. Amén. La palabra en acción en la persona del Señor Jesucristo. Así es que ya estaba esto predicho desde la antigüedad a través de el profeta Isaías. Y oiga este, Salmo 85. Salmo 85. Vamos a ver verso 10, del 10 al 13. Salmo 85 del verso 10 al 13. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, oiga esto, y sus pasos nos pondrá por camino. Sus pasos nos pondrá por camino. Así es que todo lo que tenemos que hacer es seguir sus pasos. Amén. Por eso es tan poderoso estudiar los evangelios, estudiar la vida del Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Y muchas veces decimos, es que así soy yo. Bueno, realmente la pregunta acá es, ¿de acuerdo? Así soy yo. Pero así es Jesús. Y si yo no encajo con Jesús, pues no voy a pretender que Jesús se acomode a mi personita, ¿verdad? Yo voy a tener que hacer algo con mí mismo para poder empezar a ser como Jesús. Y tengo a Jesús dentro, así es que sí se puede. Tengo que dejarlo crecer, pero sí se puede. Pero sus pasos nos pondrá por camino. Él no nos está pidiendo pisar terreno que Él no pisó antes. En otras palabras, no existe tal cosa, no existe la posibilidad, no existe un ser humano que diga lo que a mí me está pasando. Jesús no lo entiende, porque Él no lo vivió, Él no estuvo allí, Él no sabe. Eso es imposible. Él fue probado en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Sin caída. Jesús, todo el terreno que nos está pidiendo caminar, Él ya lo recorrió antes por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es no perderlo de vista y seguir poniendo nuestros pies en sus pisadas. Y sus pisadas nos van a llevar a donde tenemos que llegar. Ahora, interesantemente, sus huellas aquí en la tierra terminaron en la cruz, ¿verdad? Así es que al final de cuentas sus pisadas nos van a llevar a morir a nosotros mismos, o dicho de otra manera emocionante y fabulosa, a matar nuestro necio orgullo y nuestra insensatez y todas esas cosas que hay dentro que son tan contrarias, ¿verdad? Para que entonces el Señor pueda venir con su poder de resurrección y levantarnos, ¿verdad? A las alturas juntamente con Él. Bueno, eso, una cita más. Y esta, no sé por qué se las acabo de dar. A lo mejor en alguno de los mensajes de Navidad o de fin de año. Pero oiga esto, Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Cada vez que pienso en esto yo me emociono tanto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Y aquí está en resumen la razón por la que el verbo se hizo carne. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, qué tremendo poner en palabras estas cosas, pero Juan está diciendo, ¿qué creen? La vida no es un concepto etéreo así. No, la vimos, la tocamos, la oímos, la palpamos. Se nos puso delante. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o esté completo, o sea pleno. Y estas buenas noticias son que Jesús es una persona. Jesús es alguien a quien podemos ver, oír, contemplar, palpar,
experimentar de manera personal, y una vez lo hemos experimentado de manera personal, cuando lo estemos compartiendo con alguien más, estaremos compartiendo una experiencia viva, no nada más letra muerta. Amén. Y nos vamos a convertir en un buen virus. Vamos a pegarle lo que nosotros tenemos a alguien más. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Bendito Dios. Entonces ahí tienen. Esto es en esencia, pues, porque Jesús no se está contradiciendo cuando por un lado dice: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y por el otro lado dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Lo que está diciendo es: ok, aquí está la semilla y ahí está la cáscara. La cáscara, eso es lo único que pudieron manipular los antiguos, ¿verdad? Lo de afuera. Pero espérenme, quitémosle la cascarita a eso. Y aquí está la esencia, la vida, el germen de vida. Aquí está la verdad detrás de cada uno de esos mandamientos. Amén. Buenísimo. Entonces vámonos al primero de estos 6 que se mencionan acá. Número 1. Pues es el que vamos a ver hoy. Creo que eso se vamos a ver hoy. Pongámosle aquí en Romanos. Número 1, no matarás. Y hay varios principios de los 36 grados. Este principio que vamos a ver hoy abarca 3. Al final siempre les doy la escalerita para que hagan la referencia al estudio que dimos hace como 20 años. Oigan el estudio de hace 20 años, porque no me estoy metiendo a ese nivel de detalle. Así es que hagan el tiempo para escuchar el estudio a ese nivel de detalle, ¿verdad? Mateo capítulo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Por supuesto, está hablando de quitar la vida física a otro individuo o de matar de manera literal, no asesinar, ¿verdad? De manera literal. Y entre paréntesis, siempre hay personas, ¿verdad? Que dicen: qué contradicción. Por un lado Dios dice: no matarás, y por el otro lado mandó al pueblo de Israel a matar a los cananeos. Bueno, razonemos las cosas. Obviamente asesinar en este sentido se refiere a quitar la vida sin ninguna razón justificada, ¿verdad? Amén. Las guerras están justificadas, depende de la causa. Pero las que vemos aquí en la antigüedad, yo creo que sí estaban justificadas, ¿o no? ¿Sí? Dios estaba detrás. ¿Qué más justificación necesitamos? ¿Ok? Bueno, el hecho es que no matarás. Entonces dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, en el estudio exhaustivo ocupamos varias semanas para explicar estos 3. Son 3 principios. El verso 25, ese es el principio o el escalón número 20. Si nos vendríamos de atrás o estaríamos viniéndonos de atrás para adelante, que es el principio de estar reconciliados con nuestro adversario. Versos 23 y 24 son el principio número 21. Estar reconciliados con nuestros hermanos. Y por supuesto, del verso 21 al verso 22 es el principio número 20, que es pues no matar, ¿verdad? No matar de las diferentes maneras como lo hacemos. Así es que examinemos esto. No matarás. Viene Jesús y dice: miren, no solo somos culpables cuando le quitamos la vida física a alguien, somos culpables de matar de las muchas otras maneras como podemos matar. Por ejemplo,
Matamos la vida emocional y espiritual de otras personas con nuestra boca, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Muchas veces estamos matando la vida emocional de alguien, ¿verdad? Estamos destruyéndole sus sentimientos, destruyéndole sus emociones a una persona cuando abusamos verbalmente o de la manera que sea de la persona. Podemos estarle matando su vida espiritual de muchas formas, hasta con un mal ejemplo que le estemos dando a la gente. Si es una persona inmadura, todavía un poquito inconstante en el Señor, podríamos matarle por completo las ganas de buscar a Dios, porque nosotros, que somos los que se supone que les llevamos la delantera, no les estamos dando un buen ejemplo. Entonces podemos matar de muchas maneras y podemos matarle muchas cosas a la gente. Recuerden que no solo somos cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Podemos matar en el alma, podemos matar en el espíritu. Podemos matarle a la otra persona su reputación. Cuando hablamos mal de alguien con otras personas, vamos a sembrar una imagen en esas personas y le estaremos matando su reputación a esa persona delante de estas personas, o en el ambiente del trabajo, o en donde estudiemos o donde sea, ¿verdad? Podemos matarle la reputación a una persona con nuestras murmuraciones, metiendo cizaña, ¿verdad? Podemos acabar con la reputación de una persona. Lamentablemente, pero no es ningún misterio y ningún secreto, pero los medios de comunicación son expertos en agarrar información a medias y valerse de eso para hacer pedazos la reputación de una persona, si esa persona no era del agrado de los medios de comunicación. Eso es clásico. Ahora, eso nos hace culpables de homicidio. Por supuesto, no cometimos homicidio físico, pero estamos matando, así como Jesús dice aquí, ¿verdad? Podemos matarle a la otra persona su autoconfianza. Una palabra maldicha y la persona pierde total confianza en sí misma porque dice: no puedo hacer nada bien. Y sí puede, pero una palabra por allí, ¿verdad? Vino y le mató eso. Podemos matar autoconfianza. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre eso y creen que se me viene. Autoestima, gracias, esa era la palabra que no se me venía. Podemos matarle su autoestima a la persona. Pues hay una autoestima saludable, ¿verdad?, que la persona tiene que tener. Aparte hay otras que son todas nuestras imágenes que Dios tiene que derribar, ¿verdad? Pero hay una autoestima saludable y venimos y la matamos. Podemos matarle a la persona su testimonio. Es una persona de buen testimonio y de repente chiqui hablan por aquí algo mal de esa persona y ¡rum!, acabamos con el testimonio de la persona. Podemos matarle a la persona sus metas. ¿Cómo se te ocurre soñar con llegar a hacer eso? ¿Que no ves tu realidad? Ni sueñes con eso, es imposible. Ya le matamos sus metas, ¿verdad? Podemos matarle a la persona sus sentimientos también y tratar a una persona de tal manera que llegamos a endurecerle sus sentimientos a tal grado que se los matamos, ¿verdad? A veces los padres lo hacen con los hijos desde que son chiquitos en casa, con el trato que le dan, ¿verdad?, no apropiado a sus hijos. Entonces les matamos sus sentimientos. Matamos todo eso. Matamos con nuestras actitudes, indiferencia o frialdad o prepotencia, cualquiera de las dos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Con el látigo del desprecio o teniendo un cuchillo en nuestra boca, ¿verdad? Y la prepotencia y tratando de enseñorearnos de la persona. Estamos matando algo allí. Matamos con nuestras palabras. Matamos cuando nuestras palabras son ásperas, cuando nuestras palabras son hirientes. Matamos, hacemos pedazos algo en la otra persona. Matamos cuando nuestras palabras son denigrantes. Matamos con nuestras murmuraciones. Todo es lo que hacemos con nuestra boquita. Matamos también, ¿saben cómo? Poniéndole apodos a la otra persona, porque eso es lo que estamos haciendo, es denigrando a la persona.
Por supuesto que lo escondemos detrás de apodos porque son apodos chistosos y jajaja, es una broma. Y esa es la otra manera como matamos, con nuestros chistes y nuestras bromas también, ¿verdad? Y decimos algo que sí queríamos decir, pero como lo decimos chistoso, no te molestes, es una broma. No salió en forma de broma, pero salió con la espada, ¿verdad? Ajá. Así es que matamos de todas esas maneras. Entonces, ahora veamos qué menciona Jesús acá, porque miren qué interesante. Verso 22, Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera, bueno, desde el 21 otra vez. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que, vamos a hacer aquí un diagramita, enoje. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, si el enojo, ustedes saben que tiene dos formas básicamente. Hay enojo pasivo y enojo activo. El enojo activo es el que me hace exteriorizar mi enojo y expresarlo y hacer pedazos a la persona que tengo enfrente. Pero está el enojo pasivo también, que hace que yo me guarde las cosas, me las quede, que no las verbalice, que no las exprese. Entonces el enojo pasivo no va a hacer pedazos a la otra persona literalmente, me va a hacer pedazos a mí. Y Dios, que escudriña el corazón, sabe que tengo enojo con la otra persona, aunque yo no lo exprese, porque por mi temperamento o por la razón que sea, yo soy pasivo en cuanto a la expresión de mi enojo. Entonces el enojo me lo guardo y adivinen qué. ¿Se acuerdan de las enfermedades psicosomáticas? Ajá, la conexión entre mi estado de salud con mi estado emocional y mental. Entonces me empiezo a enfermar. El enojo y estas cosas hacen que yo empiece a segregar adrenalina y quién sabe qué otra clase de cosas que segregamos, y literalmente estoy matándome a mí mismo, estoy afectando mi cuerpo. Afecto el funcionamiento de mis órganos vitales. Empiezo con gastritis, con úlcera, después afecto mi hígado y todo está interconectado. Solo Dios, a través de su espíritu y de su palabra, puede separar perfectamente bien el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero en lo que a nosotros respecta, los tres funcionan así. Y si afectamos uno, se afecta todo. Amén. Y como les digo, Dios, que conoce el corazón, sabe que tengo ese enojo, aunque yo no lo esté expresando. Entonces un lado de mí sí está matando a la otra persona, aunque por fuera yo no lo haga. El enojo. Por cierto, alguien me preguntaba el otro día acerca de la depresión. La raíz de la depresión es el enojo, es enojo pasivo. Eso es la depresión. Si la persona pudiera expresar su enojo, la persona se libraría de deprimirse. Nada más que estaría acribillando a la personita con la que está enojada, ¿verdad? Pero la raíz de la depresión es el enojo. ¿Por qué estoy deprimido? Porque estoy enojado. Entonces, ¿cómo empezar a salir de una depresión? Pues tengo que empezar a averiguar qué me tiene enojado. Y a veces es tan pasivo y lo escondemos de tantas maneras. Al final de cuentas, nuestro enojo siempre va a ser en contra de Dios, porque ¿por qué tuvo que pasar eso que yo no quería que pasara? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Verdad? El enojo de saber que yo después de todo no tenía el control de la situación. El enojo de saber que después de todo yo no soy Dios y yo no manejo esas cosas. Amén. Entonces ese es el enojo. La palabra enojar acá dice, porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. En otras traducciones van a encontrar que literalmente dice enojarse sin causa. Y esa es este enojo al que se refiere Jesús aquí. Entonces no pongamos enoje, sino pongamos, ahí está, enojo sin causa. Ahora, ¿por qué me enojo sin causa? Sin causa significa que la otra persona no me provocó y sin embargo reaccioné con enojo. Entonces, ¿de dónde salió ese enojo? De todo el arsenal que tengo archivado en el fondo de mi voluntad. ¿De dónde más? ¿Verdad? A ese enojo se está refiriendo el Señor aquí. Ustedes saben que a lo largo de la vida pasamos por muchas situaciones que nos van enojando. Algunas las exteriorizamos, pero por ejemplo cuando éramos chiquitos,
ahí no íbamos a exteriorizar nuestro enojo si los protagonistas tenían conexión con nuestros padres, ¿verdad? Pues por lo menos cuando yo era chiquito, un niño no le respondía a sus papás, ni les reclamaba, como ahora. O sea, eso no existía. De acuerdo, a lo mejor se desarrolló una generación muy enojada, sí, pero por lo menos nunca le perdieron respeto a sus papás, ¿verdad? Ok, entonces uno se va guardando todo ese enojo reprimido. De acuerdo, está reprimido, pero ahí sigue, no se ha ido a ningún lado. Y el enojo es energía. Solo espere que tenga una valvulita de salida y va a salir, se va a manifestar. Entonces un día, sin una razón aparente, alguien me enoja. La pobre personita no va a tener idea de por qué me enojé yo con esa persona. El hecho es que no fue la persona o algo involuntario que dijo o hizo, tal vez. Pero eso hace que el enojo que yo tengo adentro, ¿verdad? Todas esas cosas con las que nunca he lidiado se manifiesten, se expresen. Entonces viene Jesús y lo que hace aquí es que nos da una escalera descendente y dice: si no lidian con su enojo inconsciente, número 1, ya están en problemas, porque ese enojo los está haciendo matar a los demás. Es porque tenemos ese enojo adentro, que somos indiferentes, frívolos, prepotentes con el resto de la gente. La gente es amable con nosotros y encuentran unas respuestas en nosotros espantosas. ¿Por qué? Por todo este enojo que tenemos adentro, que está reprimido, que es inconsciente. El enojo sin causa nos hace matar a las personas. O sea, no nos tienen que provocar. Nuestro estado ya nos convierte en asesinos si no lidiamos con nuestro estado. El enojo inconsciente es el que nos hace hablar con palabras ásperas, hirientes, denigrantes, poner apodos, hacer bromas y murmurar. Es el enojo inconsciente, ¿verdad? Es este enojo sin causa al que se refiere aquí. Pueden verlo, la King James dice claramente enojado sin causa. Yo he estado leyendo para las bienaventuranzas, he estado echando mano de la Biblia Peshitta, porque resulta ser que en el arameo muchas expresiones que se utilizan aquí son expresiones propias del idioma. Entonces a veces la gente no las interpreta bien o trata de buscarle una explicación y resulta que es no sé si voy a decir una palabra correcta, idiomismo. ¿Les hace sentido? Bueno, si no existía la palabra, ya nos la inventamos. Es una expresión propia del idioma. O sea, en ese idioma así se dice esa cosa. Y hay una que otra expresiones así acá. Y se pueden ver en el arameo. Hay Biblias arameas traducidas al español. La Biblia aramea es muy útil porque resulta ser que es la Biblia que utiliza la iglesia cristiana ortodoxa de Medio Oriente. O sea, ellos no usan la nuestra, ellos usan traducciones que tienen ellos de la Biblia aramea. En tiempos de Jesús se hablaba hebreo, se hablaba arameo. El arameo era más o menos el idioma comercial de la época y hay muchos manuscritos escritos en arameo de los que han salido esas traducciones. Ahora, si las comparamos, tenemos exactamente la misma Biblia en nuestras manos, salvo algunos detalles maravillosos que también salen en las diferentes traducciones. Amén. Entonces, si hablan inglés, la Biblia del doctor George Lambsa es considerada la mejor traducción de la Biblia aramea al inglés. Y él tiene un libro que no les voy a decir exactamente cómo se llama, pero si lo buscan ahí bajo Lambsa, él tiene un libro en donde enumera todos los modismos estos propios del arameo, ¿verdad? Así es que eso, entre paréntesis, ¿verdad? Ya le hice propaganda al doctor Lambsa. Pero bueno, en cuanto a expresiones, ¿verdad? ¿Por qué les expliqué todo eso? De todos modos es interesante. Mateo 5:22, entonces viene y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin causa. Sí, la Biblia Peshitta dice sin causa. La Biblia King James dice sin causa. Entonces no está hablando de un enojo justificado
porque tú me dijiste, yo te respondí, o sea, tú empezaste. No, está hablando de un enojo no justificado. Está hablando de ese estado en el que el ser humano se encuentra a causa de que tiene todo este enojo acumulado de años allí adentro. Entonces vamos y herimos con la boca y respondemos y hacemos y decimos y de manera inconsciente se va manifestando este enojo que tenemos dentro. Por eso es enojo sin causa. Entonces viene Jesús y dice: cualquiera que se enoje sin causa contra su hermano será culpable de juicio. Pero es algo inconsciente. Pues sí, usted no tiene conciencia, pero Dios sí lo ve. Culpable de juicio significa que Jesús va a emitir un veredicto desfavorable. Oye, ahí hay algo de lo que no te estás dando cuenta, pero yo sí. Vamos a tener que trabajar con eso. Entonces ya ahí ya tenemos que corregir, ¿verdad? ¿Ven qué increíble es el inconsciente? Eso está en nuestro 90%, por eso nos maneja tanto, aunque no querramos admitirlo y aunque no nos demos cuenta. Pero dice ya allí, y esta es otra cosa que el Señor nos enseña, a juzgarnos a nosotros mismos. Y en 1 Corintios, cuando Pablo habla de la Santa Cena, ¿se acuerdan de la manera como Jesús lo instruyó a hacerla y lo que significa? Dice: por lo tanto, pruébese cada quien a sí mismo. Probémonos a nosotros mismos, juzguémonos a nosotros mismos para no ser juzgados por el Señor. ¿Quieren la cita? Porque aquí encaja perfectamente bien esa cita. Y es la otra virtud que Jesús, es en 1 Corintios 11, que es el capítulo de la Santa Cena, verso 31 y 32. No, bueno, realmente es desde el 28. Realmente es desde el 27. Es desde el 27, perdonen. Desde el 27. Pero eso es otra cosa que Jesús sacó a luz. Al quitarle la cáscara a la semilla y al exponer la verdad que hay en esa semilla, Jesús también sacó a luz el hecho que no tenemos que llegar a la acción para haber ofendido al Señor o para ser culpables de algo. Entonces, cuando Jesús saca a luz la verdad, el Señor Jesús de esa manera nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. El ejemplo, ¿verdad? O sea, Señor, gracias porque tuve ganas de matar a esa persona, pero no lo hice. Y luego viene el Espíritu Santo y nos redarguye, ¿verdad? Y como entendemos los principios, decimos: Señor, no lo hice por fuera, pero sí lo hice por dentro. Porque le hablé como le hablé, traté a esa persona como la traté, sí lo hice por dentro. Entonces nos examinamos a nosotros mismos. 1 Corintios 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Miren qué fiel es Dios. A veces de repente Dios está tratando con nosotros, nos pone en una situación determinada y decimos: Señor, pero ¿y ahora por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, allí detengámonos y vámonos al cuarto de oración y examinémonos a nosotros mismos. Y a lo mejor Dios anda detrás de alguna de estas cosas que están en nuestro mundo inconsciente, ¿verdad? Entonces, volviendo a Mateo capítulo 5, verso 22, dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje sin causa. Ese sin causa es bien importante. Como les digo, en nuestra versión no aparece, pero en todas las demás sí dice sin causa. Entonces está hablando de enojo inconsciente o enojo congelado, si nos han oído usar ese término. Es un término que usa la doctora Hicks en su libro del árbol del enojo. Ya allí tenemos que detenernos y decir: pero ¿por qué estoy respondiendo tan ásperamente? ¿Pero por qué estoy siendo tan indiferente con esta persona o tan prepotente con esta otra persona?
Pero ¿por qué estoy actuando como estoy actuando? Entonces, ir al cuarto de oración y examinarnos. Ya allí podemos librarnos de descender al escalón número 2, ¿verdad? Ahora, si allí no nos juzgamos a nosotros mismos, no nos examinamos a nosotros mismos, dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En muchas otras versiones dice raca. Esa precisamente es una palabra aramea, raca. Raca pues significa cosas. Raca significa algo vacío, algo sin valor, ser un cabeza hueca. Pero realmente el sentido acá, cuando ya decimos necio o raca, lo que estamos haciendo ya no es solo enojarnos. Lo que estamos haciendo es cayendo en el siguiente grado, que es el menosprecio. Recuerden que si no amamos a los hermanos, no podemos decir que amamos a Dios. Si estamos menospreciando a la gente, si estamos peleándonos con la gente, si terminamos convirtiendo a la gente en nuestros adversarios, entonces tendremos a Dios por adversario. En un momento les doy el principio con un versículo en Primera de Juan. Amén. Entonces, si no lidiamos con esto, si no lidiamos con nuestro trato con los demás, si no lidiamos, si no edificamos nuestro amor por el prójimo, si no lidiamos con este enojo, no solo estamos siendo culpables delante de Dios, no solo estamos estropeando todas nuestras relaciones humanas, estamos estropeando nuestra relación con Dios. Si quieren, les doy de una vez el versículo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Este lo conocemos, pero dentro de este contexto cobra un sentido nuevo, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿A quién le está llamando mentiroso? ¿O dónde está la mentira aquí? La mentira es cuando decimos yo amo a Dios. Dice, ¿qué mentira? Dice, usted no ama a Dios. ¿Cómo así que no amo a Dios? Pues no veo que esté amando a su hermano. ¿Lo ven? Y resulta que el hermano fue hecho a imagen de Dios, es nuestro hermano por creación, es nuestro hermano por redención. ¿Y qué pasa si se trata de un impío? Pues es nuestro hermano por creación. Cuando es un creyente es peor porque es doble, es hermano por creación y hermano por redención, ¿verdad? Amén. Entonces, si no lidiamos con el enojo, descendemos al siguiente escalón, el menosprecio, ¿verdad? Ahora, si no lidiamos con el menosprecio ya es el siguiente grado, porque ahí le volteamos la cara a la gente, cosas así. Incrementamos nuestra murmuración de la gente, ¿verdad? Pero si no lidiamos con eso, bajamos al número 3. Dice, y cualquiera que le diga fatuo. Si nos vamos solo a las definiciones, pues no suena tan feo. Fatuo significa cabeza dura, ignorante. En algunos diccionarios dice cosas, perdón, disculpen, perdonen, dispensen, idiota, estúpido. Eso dice en los diccionarios. Eso dice desde el punto número 2, ¿verdad? Y de veras hay personas que tienen el hábito de tratar así al resto de la humanidad. Eso es grave, gravísimo. Eso en un cristiano es inaceptable, punto. ¿Ven por qué? ¿Ven la gravedad del asunto? Pero fatuo, ¿saben qué es? Es del enojo descendimos al menosprecio y del menosprecio descendemos al abuso. Ahí ya abusamos de la gente, ¿verdad? Ahí ya estamos abusando de la gente. Y dice, si no lidiamos con el punto número 1, vamos a descender más profundo al punto número 2. Si no lidiamos con el punto número 2, vamos a descender al punto número 3. Si nunca lidiamos con el punto número 3, no dice vamos a sufrir pérdida.
dice, nos vamos a ir al infierno. O sea, eso les dice que eso ya es un grado muy, 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 muy grave. ¿Lo dice o no lo dice? Quiere decir que es un grado muy, 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 muy grave, en donde encima de todo ya nos resistimos al Espíritu Santo, ya apagamos y contristamos al Espíritu Santo en nuestra vida, que estaba tratando de traer convicción a nosotros, y al final terminamos blasfemando en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues si ya aquel que nos convence de pecados, si ya no haya cabida por ningún lado en nosotros, entonces no nos vamos a arrepentir. Y si no nos arrepentimos, ahí va a haber una cuenta enorme no saldada con la que nos vamos a ir de aquí cuando el Señor nos llame a casa, ¿verdad? Amén. Entonces es muy peligroso este estado, ¿sí? Solo estamos tratando de explicar lo que está ahí escrito, ¿verdad? Lo que estamos estudiando. Bueno, entonces, verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, él tiene algo en contra mía porque yo fui el que lo ofendió. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿verdad? Entonces, ok, ya saldamos ahí la deuda. Pero dice, si traes una ofrenda al altar. A ver, ¿qué clase de ofrendas traemos nosotros al altar? Y les puedo dar los versículos si quieren. O bueno, mejor si se los doy. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué son esos sacrificios espirituales? Bueno, por ejemplo, Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan o que dan gracias a su nombre. ¿Ven cómo no importa cuánto cantemos, brinquemos y gritemos? Si del enojo nos graduamos al menosprecio y del menosprecio al abuso, tenemos un problema. O sea, nuestros sacrificios no están llegando a ningún lado. Serio, ¿verdad? Con razón en la oración del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Pero en este caso no estamos lidiando con perdonar al que nos ofendió. En este caso estamos lidiando con reconciliarnos con aquel al que nosotros ofendimos. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que se trata aquí en donde estamos en el Sermón del Monte. Una cosa es perdonar al que me ofendió, pero otra cosa es ir con el que yo ofendí y ponerme a cuentas con él pidiéndole perdón y restituyendo, si ese es el caso, ¿verdad? Si le eché a perder algo, tengo que restituir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo restituir una reputación que echamos a perder con nuestras habladurías? ¿Cómo restituir una confianza que destruimos con nuestra malicia? Serio, ¿verdad? Pero ya Jesús lo dijo, pues, si traes tu ofrenda al altar, primero reconcíliate con tu hermano. ¿Qué más? Filipenses 4:18. Filipenses capítulo 4, verso 18. Aquí podríamos ir apuntando, ¿verdad? Ofrendas. Son sacrificios espirituales. Número 1, alabanzas, acciones de gracias. Número 2, Filipenses capítulo 4, verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿A qué se está refiriendo? Dinero.
Y hay un montón de gente que trata de expiar su culpa dando dinero. Ahora el Señor nos manda a dar dinero de nuestra sustancia en forma de primicias, diezmos, ofrendas voluntarias y limosnas, que son ayudas que damos a aquel que tiene necesidad. Amén. Pero hay personas que creen que no con su dar de sudor, con su dar de lo que dan, ya están como empatando, ¿verdad? Y siguen tratando re mal al resto de la gente porque nunca han lidiado con este enojo inconsciente, congelado que tienen aquí adentro. Pues les cuento que nuestro dinero no expía nuestra culpa. Lo único que expía la culpa del hombre es la sangre del Señor Jesucristo. Y lo único que pone en acción la sangre del Señor Jesucristo es el arrepentimiento sincero y profundo. Amén. ¿Qué más traemos al altar? En Romanos 12:1. Ya de Romanos 12:1 no se escapa absolutamente nada, ¿verdad? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto pues es enorme lo que dice aquí, pero podemos resumirlo de esta manera. ¿Qué tal nuestras obras, acciones, el tiempo que le damos, entre comillas, al Señor, las obras que hacemos, ¿verdad? Obras, acciones. Pues ahí estamos poniendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, ¿sí? Estamos dando de nuestra energía, de nuestro tiempo. Lo estamos poniendo como un sacrificio vivo, nuestras obras. Entonces, no importa qué hagamos, nada de eso expía esta escalera en la que estamos, este deslizadero en el que estamos metidos. ¿Lo ven? Tenemos que detenernos y examinarnos a nosotros mismos y decir: Señor, ¿pero por qué estoy tratando hacia la gente? ¿Pero por qué este desprecio, este menosprecio? ¿Por qué veo de menos a todo el mundo? ¿Por qué soy tan áspero con todo el mundo? ¿Por qué soy tan juzgón con la gente? Etcétera, ¿verdad? ¿Por qué examinarnos a nosotros mismos? Entonces regresemos está serio este tema, ¿verdad? Regresemos a Mateo. Bueno, la semana pasada se los dije, es como cuando uno oye las cosas populares que se están predicando hoy en día, dice uno: ¿será que alguna vez han leído el Sermón del Monte? ¿Y será que si lo han leído lo entienden? Tremendo, ¿verdad? Porque hoy todo es como jolgorio y fiesta y paz, prosperidad, fortuna y Dios santo, pues, ¿dónde vamos a parar si eso fuera todo? Amén. Mateo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ya vimos pues, si traes si cantas, si alabas al Señor, si le das gracias, si traes tu dinero, si inviertes en el reino de Dios, y no digo que no lo hagan, dice: si presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, porque estamos involucrados en este ministerio, estamos sirviendo allá y haciendo, nada de eso expía nuestra culpa. Tenemos que detenernos y examinarnos e ir al Señor y decir: perdóname, y decirle: Jesús, sálvame. Como estamos hablando de cosas que están en nuestro inconsciente, Jesús, sálvame. Porque con esas no podemos hacer nada más que confiar en Dios, ¿verdad? Ese es el ámbito del Padre. Jesús, sálvame. Para eso tenemos a Jesús adentro. Jesús nos va a decir: ay, cuánto tiempo llevo esperando a que digas eso. Y Él empieza a trabajar con nosotros. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, otra vez, no se nos olvide, no está hablando de que el otro me ofendió y yo, antes de venir a alabar al Señor aquí al frente y a traer mi dinero, voy a ir a decirle a la persona: te perdono. No está hablando de eso. No, ese es el Padre nuestro. No, aquí está diciendo: antes de ponerme a cantar y todo lo demás, tengo que acordarme de a quién ofendí yo y empezar a trabajar con eso. Amén. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario.
Pero si el asunto era con mi hermano, ¿por qué ahora el asunto es con mi adversario? Porque les voy a contar algo. Y basados en esa cita que les di de 1 de Juan 4, dice: ¿amas a Dios? Ay, qué mentiroso eres. Eso está diciendo. Qué mentiroso eres. Ya deja de mentir. ¿Pero por qué me llamas mentiroso? Porque odias a todo el mundo. Entonces no puedes decir que amas a Dios. No seas mentiroso. Así lo está diciendo. Entonces, ¿por qué ahora es ponte de acuerdo con tu adversario? Porque si llegamos al grado del abuso para con los demás, vamos a tener a Dios por adversario nuestro. Les voy a dar dos casos en el que Dios se convirtió en el adversario de esos creyentes. El primero es Números 22. Números 22. Sí podemos ser lo suficientemente necios hasta llegar al punto de convertir a Dios en nuestro adversario. En otras palabras, todo lo que está en nosotros es contrario a Dios, se resiste a Dios. Amén. Entonces, no es que Dios cambió de naturaleza, es que en nosotros ya no hay nada que responda. Los adversarios somos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Números 22, adivinen la historia de quién es este: Balaam. ¿Habrá sido creyente Balaam en algún momento de su vida? Tiene que ser. ¿Qué dice la Biblia? Que él era un profeta, dice, era caído, pero de ojos abiertos. ¿Cuándo recibió el don? Pues, o sea, un no creyente no puede calificar. Estaba caído, pero tenía los ojos abiertos y nunca se le cerraron. En algún momento Dios se los abrió. Pero ¿se acuerdan? Esto está, creo que en Judas. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Le encantó, se enamoró de la recompensa, ¿verdad? Porque pues sabía que la gente le daba buenas ofrendas a los profetas y le gustó más el asunto de las ofrendas que caminar con Dios y agradar a Dios. Entonces casi se convirtió en un adivino profesional, ¿verdad? A lo mejor hasta cobraba regalías o cobraba honorarios por profetizar. Yo digo que sí, porque vino Balac, el rey de los moabitas, y le dijo: oye, ¿cuánto me cobras por ir a maldecir a los israelitas? Por lo menos tuvo suficiente sentido para decir: déjame preguntarle a Dios si me da permiso. Pero qué desvergonzado, o sea, ni siquiera le hubiera dicho: déjame preguntarle a Dios. O sea, la respuesta es no. Pero eso les dice cómo estaba su corazón. Entonces resulta ser que Balaam llegó, es uno de esos casos horribles, crónicos, clásicos, de alguien para quien Dios se convirtió en un adversario. Números 22, verso 21 y 22. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ahí tenemos el caso número 1. Ahora, si este no nos hace temblar, el caso número 2 nos va a hacer temblar. ¿Qué tal la nación de Israel? El pueblo escogido de Dios. Lamentaciones capítulo 2 del verso 1 al 5. Lamentaciones capítulo 2 del verso 1 al 5. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo.
destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Este sí estuvo serio, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso, ahora sabemos por qué fue eso, ¿verdad? Israel terminó dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Pues descendieron un grado en su iniquidad y su rebeldía y su idolatría y todo lo demás, y allí no se arrepintieron. Entonces descendieron otro grado más. Y allí no se arrepintieron, entonces descendieron otro grado más. Allí no se arrepintieron, descendieron otro grado más. Y todo el tiempo Dios hablándoles por medio de los profetas. Bueno, siguieron su proceso descendente hasta que Dios se convirtió en sus adversarios. Ahora Dios es muy misericordioso y a su tiempo Dios va a restaurar a Israel. En Romanos dice: y luego todo Israel será salvo. Todo tiene su tiempo, amén. Pero miren pues el precio que se paga, ¿verdad? Mateo, regresemos pues a nuestra cita. Mateo capítulo 5, verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Ahora, ¿quién es el adversario? Si de enojo sin causa descendimos a menosprecio, y de menosprecio descendimos a abuso, y llegamos al punto de que Dios mismo nos llama mentirosos cuando decimos que lo amamos, porque estamos acribillando a todo el resto de la humanidad, ¿verdad? Entonces dice, nuestro adversario aquí es Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras haya tiempo, hay la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Mientras haya tiempo, hay la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, de juzgarnos a nosotros mismos, de ir a Dios y decirle: Señor, perdóname y sálvame. Amén. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. El único juez que menciona la Escritura es Jesucristo, el único juez justo. Entonces dice: ¿y saben qué va a pasar si Dios el Padre nos entrega, porque con él es la enemistad, nos entrega al juez? Pues que Jesús, él como juez, él emite veredictos favorables y desfavorables. Entonces, ¿qué clase de veredicto va a emitir ahí el Señor Jesucristo, quien es el juez justo? Un veredicto desfavorable. Entonces dice: no sea que el adversario te entregue al juez. Bueno, una vez el juez emite un veredicto desfavorable, dice, y el juez al alguacil. El alguacil entonces es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que ejecuta, el que hace, el que ayuda. El juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora, ¿qué estado es este? Ahora, aquí no se ha muerto la persona, aquí la persona no se ha ido al infierno. No está hablando de eso, porque todavía estamos con él en el camino. Dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pues alguien que se vaya al infierno no va a salir de ahí nunca. Entonces no está hablando de eso aquí en el verso 26. Lo que está diciendo es: ¿sabes qué va a pasar si no te compones? Dios va a permitir que seas llevado cautivo por algo. Va a permitir que seas tomado cautivo por tu propio enojo, por tu propia concupiscencia o por tu propia lujuria. En Romanos capítulo 1, Dios a la gente que no quiso considerar a Dios como Dios, los entregó a sus propias pasiones desordenadas, los entregó a una mente reprobada, los entregó. En otras palabras, dejó que fueran tomados cautivos. Job, ahora él no estaba pecando conscientemente, pero fue tomado cautivo, ya lo hemos estudiado. Amén. ¿Ven cómo funciona? Dios va a permitir que nos convirtamos en esclavos de algo. Eso es que seamos echados a la cárcel. Entonces, si por las buenas no quisimos entender, nos van a dar allí una paliza horrible. A ver si ahí reaccionamos. Mientras todavía haya vida, pues reaccionemos. Y en el momento en el que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero ¿cómo poder confesar algo que no vemos porque es inconsciente? Bueno, veamos cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando, cómo respondemos, cómo tratamos a los demás. Veamos todo eso, ¿verdad? Y vayamos al cuarto de oración y digámosle: Señor, estoy viendo
algo que está muy profundo que yo no puedo manejar, me maneja. Pero Señor, gracias porque voy a Vida Cristiana y últimamente han estado hablando acerca de la voluntad inconsciente y de cómo tú puedes habitar en la oscuridad de mi mundo inconsciente y convertir mi voluntad inconsciente en un templo para tu gloria. Así es que Jesús, sálvame de mí mismo, sálvame de todo esto. Y Señor, ven y pon tu gloria en medio de mi voluntad y convierte mi voluntad inconsciente en un santuario para tu gloria, Señor. Y sáname y sálvame de mí mismo. Amén. Tremendo. Ven todo lo que salió de, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pues miren todo lo que matamos en el camino. Tremendo. La ley del Antiguo Testamento era totalmente incapaz de alumbrar con su lámpara hasta las profundidades del inconsciente de los hombres. Pero miren lo que hace el Señor Jesucristo cuando saca a luz la verdad, la misericordia, y sus pasos nos pone por camino. Amén. Y nos muestra el camino. Tremendo, ¿verdad? O sea, el hombre es más horrible de lo que quisiéramos reconocer. La palabra de Dios hace dos cosas y la manera como Dios trata con nosotros es por dos razones. La primera, para que descubramos cuán horrible es la naturaleza humana no regenerada, no redimida aún. Léase nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón, nuestra voluntad carnal, nuestra mente carnal. Es la primera razón por la que tenemos la lámpara de la palabra, para ver cómo somos. Pero ¿saben cuál es la segunda razón? ¿Por qué Dios opera y hace lo que hace en nuestras vidas? Para que veamos lo que Jesús puede hacer en nosotros. Amén. Y cuando el Señor nos libera, Él se lleva toda la gloria y vamos a tener toda la eternidad para remolinear como trompos. Amén. De un planeta a otro, de un universo a otro, dándole gracias y dándole la gloria al Señor por la obra maravillosa que hizo en nuestra vida. Amén. La letra, las teorías no pueden hacer eso. La verdad viviente en nosotros es la que viene a hacer eso en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Demos toda la gloria al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por dárnosla, por abrirnosla. Bendito Señor Jesús. Te damos gracias por permitirnos ver un poquito más allá de la letra, de la superficie y entender las profundidades y las alturas, Señor, de tu amor, de tu misericordia, la manera como tú tratas con nosotros. Gracias por ayudarnos a entender la realidad, Señor, de lo que es el ser humano. Gracias también por entender y conocer la grandeza de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y de la obra transformadora que haces en la vida del creyente. Jesús, gracias. Ahora, Señor, oramos entendiendo esto y sabiendo esto y habiendo visto esto. Oramos que nos abras los ojos y nos ayudes a ir al cuarto de oración, a examinarnos a nosotros mismos. Porque hablamos como hablamos, actuamos como actuamos, reaccionamos como reaccionamos, decimos lo que decimos. Ayúdanos a ya no justificarlo, Señor, sino a ir a ti y a preguntarte, Señor, pon tu lámpara y ayúdame a ver lo que yo no veo, Señor. Y Señor, ahora aunque lo veamos, nuestra oración al final de cuentas es líbranos de todo eso. Líbrame de mí mismo, Señor. Líbranos de todo este enojo sin causa que tenemos acumulado, que tenemos guardado en ese arsenal que hay en nuestra voluntad inconsciente, en nuestro mundo, en nuestra mente inconsciente. Señor, en el nombre de Jesús, sálvanos y convierte ese mundo nuestro del que no tenemos ninguna conciencia en tu templo, en tu santuario, y ven y llénalo con tu gloria, Señor. Llénalo con tu gloria. Gracias, Señor, porque no nos das teorías como en el antiguo pacto. Señor, nos haces tener una experiencia viva y personal con la palabra viviente, con la verdad, con los principios de verdad y con tu gracia y con tu misericordia y con tu amor. Así es que, Señor, podemos ver cómo es la naturaleza humana, pero podemos también ver lo que tú eres capaz de hacer, Señor, en el ser humano. Gracias, Jesús.
te amamos, te adoramos, confiamos en ti y anticipada y proféticamente te damos las gracias por la manera como nos vas a salvar, el día en el que nos vas a salvar, el momento en el que nos vas a salvar. Gracias, Jesús, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria. Amén, amén. Gracias, Señor. Demos toda la gloria al Señor Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias, Jesús. Amén, amén. Dios los siga bendiciendo. Gracias por haber venido. Gracias a todos los que se han unido a nosotros. Hasta la próxima.